Hola a todos, nuevamente es un gusto para mí poder saludarles y darles la bienvenida a un capítulo más de nuestro programa denominado De Aleph a Omega, hashtag toda la escritura. Mi nombre es Francisco Andrade y estoy contento de que nuevamente nos podamos encontrar. En nuestro primer capítulo habíamos conversado un poquito sobre cómo la escritura plasmaba esta expectativa mesiánica, eh, sobre el primer regreso de Jesús, las profecías que se cumplieron cuando Cristo se encarnó y anduvo en esta tierra por primera vez. Pero también yo les comentaba cómo eh, la misma palabra del Señor contiene una serie de promesas que incluyen la segunda venida de Cristo. Y si ustedes, digamos, están también siguiendo nuestro podcast, Conversemos de las Escrituras, eh, hemos quedado también en esa perspectiva de poder mirar un poquito algunas de esas profecías. En el camino en que llegamos a eso, intertanto, yo quisiera invitarles a que abriéramos las palabras de las escrituras para que viéramos algunas de esas profecías que obviamente no vamos a poder por tiempo tomar en el programa, pero que sí podemos conversar acá. Así que yo quisiera invitarte, no solamente en este capítulo, sino en el próximo capítulo, a revisar qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice toda la escritura de Aleph a Omega respecto de la segunda venida de Cristo. Comenzamos nuestro viaje. El día de hoy vamos a hablar de las escrituras del Antiguo Testamento que hablan de la segunda venida. Y tal vez voy a comenzar haciendo un poco de trampa. ¿Por qué? Porque la primera escritura del Antiguo Testamento se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Cómo ocurre esto? Quisiera invitarte a llegar a las páginas de la Epístola de Judas. La Epístola de Judas es el penúltimo libro de la Biblia, escrito en el Nuevo Testamento justo antes de Apocalipsis. Pero si yo estoy hablando de que vamos a hablar primero de las escrituras del Antiguo Testamento, ¿cómo llego a citar el penúltimo libro de la Biblia? Bueno, resulta de que la epístola de Judas hace una cita sobre algo que escribió el profeta Enoc. Y el profeta Enoc pertenece a los tiempos del Antiguo Testamento, específicamente los primeros capítulos del libro de Génesis, solamente de que la cita de Enoc no se encuentra en Génesis, sí se encuentra citada en este libro. La epístola de Judas es una epístola pequeña, por lo tanto no tiene más de un solo capítulo, y por lo tanto son los versículos los que cuentan, y los versículos que yo quiero citar son los versículos 14 y 15. Mi Biblia dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Fíjense, declara que Enoc profetizó. Enoc es séptimo desde Adán. Si ustedes toman la genealogía del libro de Génesis, se darán cuenta de que efectivamente Enoc es el séptimo descendiente, del cual Adán es el primero en el linaje humano. Y este hombre, Enoc, fue un profeta. Dios le dio revelaciones, y una de las revelaciones que le dio, las más importantes, se encuentra en este texto. Enoc ve al Señor viniendo con sus santas decenas de millares para hacer juicio y para dar el juicio a los malvados. Esta es claramente una vislumbre de la segunda venida de Cristo. Y por lo tanto uno de los primeros que lo ve es Enoc, desde el tiempo del Antiguo Testamento. Prometo no hacer más trampas, el resto de las citas de hoy día están todas ubicadas en el Antiguo Testamento, pero aunque estas citas de nuevo, insisto, me defiendo porque es una cita eh, que alude a una profecía que recibió un personaje del Antiguo Testamento, que es Enoc. Ahora, si seguimos examinando, la mayor parte del Pentateuco, los primeros 5 libros, los 5 libros de Moisés, y de los libros históricos de la primera parte del Antiguo Testamento, no tienen profecías que aludan directamente a la segunda venida de Cristo, aunque sí bastantes alusiones. Es un poco lo que les contaba en el primer capítulo. Teníamos profecías mesiánicas y teníamos tipos, digamos, mesiánicos. De la misma manera, respecto a la segunda venida de Cristo, tenemos algunas profecías y tenemos algunos tipos. En el Antiguo Testamento hay algunos tipos, pero profecías propiamente tal, yo diría de que cronológicamente hablando encontramos la primera en el libro de Job.
Nos vamos a ir al libro de Job, al capítulo 19, y vamos a hablar de los versículos 25 y 26. Son textos que conocemos, son textos muy conocidos del libro de del libro de Job. Y Job dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Claramente, Job, profetizando en este texto, dice de que él tiene la esperanza de que su Redentor habría de levantarse sobre el polvo y que él, después de deshecha su carne, iba a ver a Dios. Es una profecía que habla sobre la resurrección. Job tiene claro de que en algún momento después de su muerte, él, pese a que su piel habría estado deshecha en el momento de la muerte, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cómo pasamos de piel deshecha a carne? Claramente Job no explica el proceso, pero está aludiendo a la resurrección y está aludiendo de que va a ver a Dios. Esta es una profecía que habla sobre la segunda venida. Tenemos que tener claro que todas las citas y alusiones que vamos a tener el día de hoy se ordenan y se entienden a la luz de las profecías del Nuevo Testamento, que es lo que vamos a ver en el próximo capítulo de nuestro programa de Aleph a Omega. Ahora, vamos a ir al libro de los Salmos. El libro de los Salmos también tiene algunas profecías asombrosas, mesiánicas y eh, especialmente que hablan sobre la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, tan pronto como en el Salmo capítulo 2, es una profecía mesiánica que habla de que Dios Padre está con Cristo, su Hijo, mientras la gente, los pueblos se amotinan en contra de él. Y el padre hace algunas declaraciones interesantes sobre su hijo, que en este caso sabemos que es Jesús. Y en los versículos 6 al 9 dice lo siguiente: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Nuevamente es el Padre el que habla, por lo tanto el Padre tiene un rey que ha puesto. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Jehová en este caso se entiende como Dios el Padre, y Dios el Padre está diciendo que ha puesto como rey a su Hijo. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los fines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esta es una bellísima profecía mesiánica que apunta a la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga como rey instaurado en la gloria de su Padre. Ahora, si seguimos avanzando en el mismo libro de los Salmos, nos vamos a ir al capítulo 50. Y como se los dije la vez pasada, hay muchos textos que hablan de la segunda venida. Yo solamente he seleccionado algunos de ellos. Salmo 50, versículos 3 al 6 dice lo siguiente: vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Noten cómo este salmo está hablando del momento de la segunda venida de Cristo. Vendrá nuestro Dios, no callará, fuego consumirá delante de él. Cuando vayamos al Nuevo Testamento, segunda de Pedro dice de que cuando Cristo venga, el fuego consumirá todos los elementos. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos. Él habla de que da una orden para que le junten a sus santos. Y de la misma manera el Nuevo Testamento dice de que los ángeles irán por los cuatro vientos a juntar a todos los escogidos de Dios cuando Cristo vuelva. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Es una bella expectativa de la segunda venida de Cristo, y la encontramos en el libro de los Salmos. Otra cita del libro de los Salmos, capítulo 97, y los primeros 5 versículos dicen así: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Nuevamente es una imagen potente, poderosa de Dios volviendo a la tierra,
manifestándose con una serie de elementos luminosos y espectaculares alrededor de él, y dice que el fuego abrazará a sus enemigos, de que los relámpagos van a alumbrar en ese momento y que los montes van a derretirse como cera. Es decir, el poder del impacto de la segunda venida es tal que arrasa con los elementos a su alrededor. Se acompaña muy bien con el texto que ya habíamos leído y claramente va a confirmar algunos textos que vamos a leer, tanto del Antiguo Testamento esta semana como del Nuevo Testamento cuando tengamos nuestro próximo capítulo. Ahora, si saltamos al libro de Isaías, un libro profético por excelencia, lo hemos dicho, solamente vamos a leer una cita de Isaías que se encuentra en el capítulo 25 y los versos 6 al 9 dicen lo siguiente: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Es también un retrato hermoso y esperanzador sobre la obra del Señor. Dice que el Señor vendrá a hacer un banquete. El Apocalipsis habla de este banquete como la cena de las bodas del Cordero. Y después habla de la destrucción de la muerte y que el Señor enjugará toda lágrima de todos los rostros. Esta es la cita de la cual se apoya Juan en Apocalipsis capítulo 21 para decir en Apocalipsis 21:4 que el Señor destruirá la muerte para siempre y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es una cita de acá. Y el versículo 9 es una cita también que nosotros conocemos mucho y es muy popular, muy citada. Cuando digamos: este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Claramente podremos decir en aquel día estas palabras, según lo expresó el profeta. Si nos vamos a otro de los profetas mayores del Antiguo Testamento, a Jeremías, vamos a ir a Jeremías al capítulo 23 y los versículos 5 y 6. Jeremías 23, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. Nuevamente vean cómo el profeta hace una descripción muy, muy esperanzadora sobre lo que va a significar el retorno de Cristo a esta tierra. Él dice: vienen días en que levantaré a David renuevo justo. Me detengo un poquito acá porque nuevamente aparece la idea de que Jesús es el hijo de David. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto como parte de uno de los títulos mesiánicos? Al Señor Jesús se le llamó hijo de David cuando estuvo en esta tierra en su primera venida. Pero ¿cuánto más hemos de reconocerlo como el hijo de David en su segunda venida? Recuerden de que el hijo de David nace de la promesa que Dios le hace a David de que nunca faltará de entre tus descendientes el que se siente en tu trono como rey. Y sabemos de que esa profecía se cumple específicamente en la figura del Señor Jesús, quien va a reinar como el eterno hijo de David para siempre. Y aquí dice que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, y que en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y le llamaremos Jehová justicia nuestra, porque el Señor finalmente es nuestra justicia y el Señor Jesús es la personificación misma de esa justicia. ¿Cómo no pasar por el libro de Daniel, verdad? Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Vamos a tener la oportunidad más adelante de profundizar en las profecías del libro de Daniel, pero mientras tanto les daremos una muestra con este texto. Daniel capítulo 7 versos 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta profecía muestra que en las nubes del cielo viene como un hijo de hombre. Nosotros sabemos de que ese hijo de hombre es Jesús. Jesús ha de regresar en su segunda venida en las nubes del cielo. Sin embargo, en este texto pareciera de que el Señor Jesús vestido de rey hace una pequeña parada, hace un recorrido antes de venir a esta tierra. Y nos encontramos con que el Señor se presenta ante el anciano de días, ante el Padre. Se le hacen acercarse. Y en ese momento Él recibe el dominio, la gloria y el reino. Es una imagen popular. Es como cuando asume un nuevo rey, antes de que el rey salga y se presente ante el pueblo, recibe el poder, ya sea del rey anterior, en el caso de un traspaso de mando, o ya sea de parte de las autoridades que ungen a ese rey y lo nombran. En el caso de la Biblia, nosotros tenemos de que quienes hacían eso eran los sacerdotes, específicamente el sumo sacerdote, y en algunos casos podía ser un profeta, también ungidos de Jehová. Y ellos le dan el poder, la potencia, la autoridad al rey, y el rey con ese poder va a su pueblo. Acá tenemos justamente esa figura. El Hijo del Hombre, Jesucristo, antes de venir a esta tierra, recibe el reino de parte de su Padre y viene a presentarse como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Claramente es una visión maravillosa, es una visión muy linda, puesto que nos muestra un poquito la antesala, lo que va a ocurrir justamente antes de que el Señor se manifieste en esta tierra. Vamos a dirigirnos ahora a los textos de los profetas menores. Los textos de los profetas menores tienen mucho que decir respecto de la segunda venida de Cristo. Vamos a ir al libro de Joel. El libro de Joel es un libro breve, es un libro que contiene 3 capítulos, pero es un libro lleno de significado profético y un libro muy interesante para nuestros días, los días que nosotros estamos viviendo. Tal vez también vamos a dedicar en algún momento más tiempo para entrar en detalle en las descripciones del libro de Joel, pero yo quisiera compartir con ustedes del capítulo 2 de Joel dos pasajes de 2 versículos, 4 versículos en total. Primero los versículos 1 y 2 como una unidad y luego los versículos 10 y 11. Joel capítulos 1 y 2 hacen un llamado al pueblo de Dios a estar listo y a generar una alarma porque viene el día de Jehová. Y es aquí donde también tengo que detenerme un poco para explicar esto. En el Antiguo Testamento, a este día, el día en el que el Señor Jesús iba a venir por segunda vez, le llaman el día de Jehová. Es una figura que encontramos repetida vez tras vez sobre todos los escritos de los profetas mayores y menores. El día de Jehová. Y siempre se habla de que el día de Jehová es un día grande y terrible y temible por todas las cosas que iban a ocurrir alrededor de él. Y Joel lo comenta de la siguiente manera. Joel 2, capítulos 1 y parte del el versículo 1 y parte del versículo 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Fíjense la descripción del día de Jehová. Dice que hay que tocar trompeta en Sión y dar alarma en el santo monte, para que todos, no solamente los judíos que vivían allí, sino que todos los moradores de la tierra tiemblen porque viene el día de Jehová, que es un día cercano, que va a ser un día de tinieblas y de oscuridad. El libro de Joel comenta por qué se lo muestra en este carácter, de día de tinieblas, de oscuridad, un día terrible, porque va a ser un día de oscuridad y terrible para aquellos quienes no estén preparados, para aquellos que estén viviendo en sus pecados, para aquellos que no hayan entregado su vida al Señor Jesús. Aquellos que hayamos entregado nuestras vidas a Jesús, hemos de esperar este día como la mayor de nuestras esperanzas, pero aquellos que hayan de oponerse al Señor Jesús o de guerrear en contra del pueblo de Dios, van a encontrar que este es un día de tinieblas y de oscuridad. Y Joel lo muestra de esa manera. Los versículos 10 y 11 dicen, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible.
¿quién podrá soportarlo? Tan solo en estos versículos encontramos una serie de elementos que se ven reflejados en el Nuevo Testamento, tanto en el sermón del Monte de los Olivos que el Señor da en Mateo 24 y en los registros paralelos de Marcos 13 y Lucas 21, como en el mismo libro de Apocalipsis, cuando habla de que hay señales en el cielo, en el sol, la luna que se oscurecen y las estrellas que retraen su resplandor. Y también cuando dicen de que viene el día terrible de Jehová, ¿quién podrá soportarlo? Tiene su eco en Apocalipsis, cuando bajo el sexto sello de Apocalipsis capítulo 6 se nos dice de que la gente pide a las rocas que caigan sobre ellos dentro de las peñas y dicen, escondernos de la ira de Jehová que viene y del Cordero, porque grande es su ira y grande es el día de su ira y quién podrá estar en pie. Es un relato que toma elementos prestados de acá. ¿Quién podrá soportar este día? ¿Ya? Es un relato de la parte, digamos, como terrible del día de Jehová. Vamos a profundizar más, por ejemplo, en el libro de Miqueas. El libro de Miqueas, comenzando el libro en el capítulo 1, los versículos 3 y 4 dice, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes delante de él, debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Este texto tiene elementos comunes con uno de los textos de los Salmos que habíamos leído, donde decían de que los montes se derretían como cera, ¿verdad? Aquí dice que cuando Jehová sale de su lugar y desciende y holla las alturas de la tierra, es decir, el Dios del cielo llega a la tierra, y los montes debajo de él se derriten y los valles se hunden, como que fueran aguas. Es una figura poética para mostrar de que el poder y la potencia de la segunda venida es tal de que consume los elementos. Y eso nuevamente lo habíamos comentado en el texto de Salmos, es referido en el Nuevo Testamento cuando se dice que el Señor Jesús viene con fuego, ¿verdad? Ahora, si vamos, por ejemplo, a las páginas del profeta Habacuc, en el capítulo 3, todo el capítulo 3 es una oración, es un salmo de Habacuc en la cual él describe con muchos detalles cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Nosotros no lo vamos a tomar enteramente aquí, nos faltaría el tiempo, espero alguna vez poder hacerlo con más tranquilidad y con más tiempo, pero solamente le voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, Habacuc 3 del 3 al 5 dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Miren la visión. La visión es que Dios viene y su gloria cubre los cielos, ¿cierto? Y la tierra se llenó de su alabanza. Hay gente que cuando Cristo venga va a estar alabando a Jesús, porque lo va a estar esperando. Esperamos que entre esos vamos a estar nosotros, ¿verdad? Y el resplandor habla de la luz, ¿cierto? Y habla de que delante del rostro de Dios iba mortandad. Que esto se condice con algunas escrituras que dice de que el Señor viene y mata al impío con la espada que sale de su boca. Y habla de que a sus pies salían carbones encendidos. Nuevamente son imágenes muy interesantes que hablan de luz, hablan de calor y hablan de poder que extingue y que destruye a la maldad con la que se encuentra. Si seguimos adelante en el mismo texto de Habacuc 3, los versículos 10 al 12 dicen, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Nuevamente es la imagen de un Dios conquistador que viene con una lanza, que viene con las saetas, ¿cierto? Y que es tan potente que los montes tienen temor, las aguas de inundación se detiene, el abismo grita como teniendo miedo, y el sol y la luna se detienen en su lugar. Señales cósmicas que también se condicen en los relatos de la segunda venida que encontramos en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Sofonías, seguimos en nuestro recorrido con los profetas menores,
Sofonías capítulo 1, versículos 14 al 18 dicen lo siguiente: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá liberarnos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Nuevamente, la perspectiva que se presenta en el libro de Sofonías es de qué es lo que va a ocurrir con los que han pecado contra Jehová, con los que no estén a cuentas con Dios al momento de la segunda venida. Y ese día va a ser cercano y terrible. Dice que aún el valiente va a gritar, y que es un día de tiniebla, de alboroto, de asolamiento, de trompeta, de algazara. Los hombres atribulados caen muertos, ¿cierto? Y no los podrá salvar ni su plata ni su oro, porque todo eso ha de ser consumido. La esperanza de los hombres en ese día va a ser haber estado a cuentas con el Señor. Zacarías, libro de Zacarías, penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 9, versículos 14 al 16. Leo lo siguiente: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre los torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Aquí, esta profecía de Zacarías nos presenta la perspectiva de los otros que van a estar vivos cuando Cristo venga, de los salvos. Dice que finalmente el Señor se mostrará sobre ellos, ellos lo van a ver, nuevamente lo ven como un relámpago, escuchan la trompeta, ven los torbellinos, ¿cierto? Pero ellos van a ser salvados por Jehová y van a ser como rebaño de su pueblo. Nuevamente ellos como son las ovejitas y el pastor viene a buscarlas. Vemos aquí las dos perspectivas en distintos textos, la perspectiva de los impíos y la perspectiva de los salvos. Claramente la segunda venida de Cristo representa algo muy distinto para un grupo y para el otro. Y finalmente el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 1 y 2, dicen: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero mire cómo dice ahora: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. La Septuaginta lee esta parte como becerros soltados de ataduras. El mismo día de la ira de Jehová, en la cual los soberbios van a ser como estopa, van a ser consumidos por el fuego de Dios, representa liberación para los que temen el nombre de Jehová. Esta es la última profecía del Antiguo Testamento que yo quería compartirles el día de hoy. Nuevamente, la invitación es a poder nosotros rastrear en toda la Escritura, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el Aleph del Antiguo Testamento y la Omega del Nuevo Testamento, las ideas que la Biblia tiene para entregarnos. Y hemos visto cómo la segunda venida de Cristo viene anunciándose desde el mismo inicio, desde los días del Génesis, viviendo un hombre llamado Enoc que ve a Cristo en una visión y lo describe para nosotros, hasta el último profeta del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Aunque como ya lo habíamos mencionado, el último profeta del Antiguo Testamento vivió en el Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista. Bueno, Juan también tiene algunas cosas que contarnos al respecto, pero esas las vamos a comentar
la próxima vez que nos demos cita aquí para analizar lo que tiene que decirnos de Aleph a Omega toda la escritura sobre la segunda venida de Cristo. En el próximo capítulo veremos qué es lo que dice el Nuevo Testamento sobre la segunda venida del Señor. Que podamos encontrarnos en aquel momento y seguir compartiendo lo que la Biblia tiene para nosotros.